Jóvenes, buenos días. Hoy vamos a determinar si esta función es par o impar, ¿ya? Entonces, para eso vamos a recordar la definición de función par. Una función es par cuando cumplen estas dos condiciones. La primera condición es de si x pertenece al dominio de f, entonces menos x pertenece al dominio de f. Y la segunda es si f de menos x es igual a f de x, para todo x que pertenece al dominio de f. Entonces, estas son las dos condiciones que debe cumplir para que la función sea par. Ahora, geométricamente, una función es par cuando es simétrica respecto al eje y. Ahora, función impar. Una función impar también debe cumplir dos condiciones. La primera es igual que la anterior y la segunda es de que f de menos x es igual a menos f de x para todo x que pertenece al dominio de f. Y geométricamente una función impar es simétrica respecto al origen. ¿Ya? Entonces vayamos al ejercicio. Entonces este es el ejercicio. Entonces voy a hacerlo de dos maneras. Analíticamente y geométricamente. ¿Ya? Entonces la primera, a ver, vamos a poner lápiz. La primera condición es de que x, si x pertenece al dominio de f, ¿no es cierto? Pero el dominio de f ya nos da ya el ejercicio, ¿no? Por dato del problema, ¿quién es el dominio? El dominio es el intervalo abierto desde menos 1 a 1, ¿ya? Entonces yo debo demostrar que menos x pertenece también al intervalo abierto desde menos 1 a 1, ¿ya? Entonces voy a empezar de aquí y tengo que llegar acá. Entonces esto de acá también se escribe así, menor que 1 y mayor que menos 1, ¿ya? Entonces voy a cambiar ahora de signo. Voy a cambiar de signo. Cuando cambio de signo, cambia el sentido de la desigualdad. Y esto lo voy a cambiar de posición. Ya nos conviene para darnos cuenta. Mira, menos x es mayor que menos 1. Mayor que menos 1 y menor que 1. Por lo tanto, he demostrado que menos x está en el intervalo abierto, ¿ya? Desde menos 1 a 1. Segunda condición. La segunda condición es de que la segunda condición, más abajito voy a escribir, porque voy a escribir aquí. La segunda condición es de que f de menos x va a ser igual a f de x, si es par, joven, si es par, y va a ser igual a menos f de x si es impar, ¿no es cierto? Este es cuando es par. Si nos sale así, vamos a decir que es impar. Y si nos sale esta ecuación, vamos a decir que la función es impar, ¿ya? Entonces voy a empezar de aquí, f de menos x. ¿A qué es igual, jóvenes? Ya tenemos la definición, la regla de correspondencia, aquí está. Vamos a poner, s es igual a menos x más va al máximo entero de menos x, ¿ya? Ese es el máximo entero, ¿ya? Entonces, bueno, aquí no se va a poder poner, pues, jóvenes, de esta forma, miren, porque no hay ninguna propiedad de que nos diga de que menos x es igual a menos máximo entero de x. No, esos errores, eso, ¿no es cierto? Entonces, no vamos a poder ponerlo como f de x. Por lo tanto, la función no es par. Pero tampoco vamos a poner de esta forma, ¿ya? Menos f de x, ¿ya? Entonces, la función no va a ser ni par ni impar, ¿ya? Entonces, acá yo digo, va a ser diferente, vamos a ponerlo acá, control Z aquí. Entonces, esto va a ser diferente a f de x, no se va a poder poner igual a f de x, también va a ser diferente a menos f de x. Por lo tanto, no es par ni impar, ¿ya? Entonces, para que esté clarito, lo vamos a graficar, ya lo vamos a ver gráficamente. Entonces, para eso, primero voy a borrar esto de acá.
¿Ya? Entonces, voy a graficar, jovencitos. Voy a graficar, lo voy a hacer acá. Entonces, bueno, la función es x más máximo entero de x. Y cuando una función tiene máximo entero, hay que darle valores enteros al máximo entero. Ya, pero sabemos que el dominio es desde, acá vamos a poner, no, control Z. Voy a cambiar a lápiz, ya está. Entonces, el dominio es desde -1, ¿no es cierto? Desde -1, cada tres cuadraditos, ¿ya? Aquí está, desde -1 hasta 1. Ya está, jovencitos. Es el dominio, ¿ya? Entonces, si X está acá, jovencitos, si X, voy a poner acá, si X pertenece al intervalo abierto desde -1 a 0, o sea, desde acá hasta aquí. Entonces, el máximo entero, jovencitos, ¿a qué es igual? Va a ser igual a -1, ¿no? ¿Ya? Entonces, f de x, ¿a qué va a ser igual, jóvenes? F de x va a ser igual a x, y el máximo entero, aquí está la función, vale -1. ¿Ya? Entonces, es la función en ese intervalo. ¿Ya? Ahora la otra. Ahora, si x pertenece desde 0 hasta 1, ¿ya? Desde 0 hasta 1, ¿no? Cerrado en 0 y abierto en 1. Entonces, el máximo entero de x, ¿a qué va a ser, jóvenes? Iguales. ¿A qué va a ser igual? A 0, ¿sí o no? Por definición de máximo entero. Entonces, la función en ese intervalo va a ser igual a x. ¿Ya? Estoy reemplazando aquí. ¿Ya? Entonces, voy a graficar. En este intervalo, la gráfica es, la función es f de x igual a x menos 1. Entonces, voy a graficar. Entonces, es una recta, ¿no? Si x vale -1, si x vale -1, la función vale -2. ¿Ya? Acá más o menos, -2, 1, 2. Acá le vamos a poner -2, ¿ya? Acá va a ser -2, ¿ya? Entonces acá va a ser, como no está definida para x igual a -1, ¿no es cierto? Ponemos bolita abierta, ¿ya? Ahora, si x vale 0, si x vale 0, si x vale 0, la función ¿cuánto vale? -1, y aquí está el -1. Abierto también porque ahí no está definida la función. Entonces, ya tengo los dos puntos de la recta, o sea, bueno, dos puntos que no pero no sirven para graficar. Ahí está, esa es la recta. Y la otra es, y ahí hay graficado esta función, ahora la otra. Si x está entre 0 y 1. Si x vale 0, si x vale 0, la función vale 0. Aquí, por aquí va a pasar, ¿ya? Si x vale 1, la función vale 1. Entonces, aquí, jovencitos. ¿Ya? Este es 1 acá. ¿Ya? Entonces, pero va a ser abierto. Porque no está definida para, mira, es abierto. El 1 no está en el dominio. ¿Ya? Entonces, voy a graficar la recta. Y ese es, jovencitos. ¿Ya? Y observen la gráfica, jovencitos. Observen la gráfica. Esta gráfica no es simétrico con respecto al eje Y. ¿Ya? Tampoco es simétrico con respecto al origen. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta bien que realmente no es simétrico con respecto al eje Y, ¿ya? Al eje Y. ¿Por qué? Porque miran qué dice la teoría aquí. Aquí, ¿qué dice? Vamos a bajar en las observaciones. Dice, una gráfica tiene simetría con respecto al eje Y, si que cuando tenemos un punto, o sea, para todos los puntos, eso, tenemos un punto A, B, que pertenece a la gráfica, entonces también tenemos A menos A, B, para que sea una función par, ¿no? Entonces voy a regresar al ejercicio. Mira, fíjense acá. Ya, yo tengo acá un puntito.
Mira, un puntito lo vamos a poner acá. Este es vamos a ponerlo con otro color. Ya digamos es el verde. Ya yo tengo acá un punto que es para x igual a 1/2, la función vale 1/2. Ese punto que es 1/2, 1/2, pertenece a la función, pertenece a la gráfica. Mira, ahí está. ¿Ya? Entonces, para que sea par, según la teoría, el menos 1,1/2, también debe estar en la función, ¿ya? Pero aquí, ¿dónde está? Aquí está menos 1/2 y aquí está el punto menos 1/2, 1/2. Aquí. Y no está en la gráfica. No pertenece a la función. Por lo tanto, acá pongo no pertenece. Entonces, esto se llama contraejemplo. He encontrado un ejemplito que no cumple la definición. Entonces, por lo tanto, F no es par. ¿Ya? Ahora veamos que la función no es simétrico también respecto al origen. ¿Ya? Respecto al origen. ¿Qué dice? Una gráfica tiene simetría con respecto al origen si es que cuando tenemos el punto A, B en la gráfica, también tenemos menos A, menos B. ¿Ya? Entonces, aquí. ¿Ya? Entonces, otra vez, jovencitos, miren, fíjense, voy a tomar como verdad el mismo punto, miren, el mismo punto, con otro color, con negrito. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. 1/2, 1/2 pertenece a F. Entonces, para que sea impar, también debe estar el menos 1/2, menos 1/2. Y pregunto, ese punto pertenecerá a la función? ¿Y dónde está aquí? Miren, en la gráfica. Aquí está menos 1/2 y aquí está menos 1/2. Aquí está, jovencitos. Este es el puntito. El punto menos 1/2, menos 1/2. No pertenece a la gráfica, jóvenes, no pertenece. Entonces ya he encontrado un ejemplito que contradice la definición. Se llama contraejemplos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, yo digo que F no es impar, ¿ya? Entonces, espero que me hagan entender, jóvenes.